pública y aumentar para crear un estado en el pueblito de en casa y tener hijos. Porque a 11 meses todavía no hay ninguna respuesta por parte del Estado. Entonces, eso fue lo que ocurrió con el asesinato de Dylan. Después del asesinato de Dylan, no es que la movilización haya perdido fuerza, pero es evidentemente un hecho aleccionador para muchísimos jóvenes que no se quieren morir en una marcha. Luchar por el derecho a la vida. Y primero, seguir diciéndoles, y el mensaje claro es, acá estamos, no... Más de una década después, en Colombia, durante las protestas del paro nacional en el 2021, un joven, Santiago Murillo, con tan solo 19 años, fue asesinado por un disparo por parte de la Policía Nacional. Su muerte se convirtió en un símbolo de represión para los manifestantes de la primera línea. Y en diciembre del 2010, un joven vendedor ambulante llamado Mohamed Bouazizi se prendió en fuego por el abuso policial. Este acto desató una ola de movilizaciones en lo que hoy conocemos como Primavera Árabe. En este reportaje exploraremos las causas que lograron unir a miles de jóvenes en las calles, pese a sus diferencias ideológicas tanto en el mundo árabe como en Colombia. También escucharemos el análisis de una politóloga, de un politólogo y un abogado para ayudar a entender las consecuencias de estos procesos jurídicos, sociales y culturales. Además, para ver si estos dos movimientos realmente lograron un cambio en la sociedad. Hola y bienvenidos a este espacio. El día de hoy nos acompaña Julián Rodríguez, abogado especialista en Derecho Público. Bienvenido, Julián, qué gusto tenerlo acá. Gracias, Sara, por la invitación. Muy contento de poder estar acá compartiendo estas opiniones como abogado, como colombiano, para que podamos interactuar y tener un concepto académico, jurídico y social sobre este análisis de un tema tan importante. Como sabemos, estaremos hablando de la primera línea, los diferentes acontecimientos que se desbordan de este movimiento. Y Julián, me gustaría saber, ustedes, ¿cuáles consideran que son estos elementos que causaron el inicio de este movimiento? Colombia lleva muchos años de muchas deudas en lo económico, en lo social, y tal vez en el año 2021 fue como una expresión social que se dio en toda Colombia con esta participación mayoritariamente de jóvenes, que si uno entra a analizar las características que tenían la mayoría de las personas que participaban en este movimiento, eran jóvenes de sectores populares mayoritariamente, de sectores excluidos, no solamente excluidos en lo social, sino también territorialmente, con mucha falta de oportunidades. Este estallido social, como se denominó, que no solamente fue de la primera línea, sino de la gran mayoría de la población colombiana, pues se agotó de tantos incumplimientos y tantas deudas que hay en este país, ¿sí? Además de todas las cargas tributarias que querían poner, de todos los problemas que se venían generando principalmente en el gobierno de Iván Duque, ¿sí? Que era casi que una expresión de 20 años de gobiernos del corte del expresidente Uribe hasta la fecha, ¿sí? Toda una serie de políticas que se han venido ejecutando y desarrollando que pues en últimas llevaron al país a esto. Creo que sí, constitucionalmente, la Constitución Política del 91 pues permite el derecho a la protesta pacífica. Vemos que en este movimiento se presentaron diferentes circunstancias que llevaron a los jóvenes a actuar de forma violenta. Algunos pueden justificar sus acciones, otros dicen que no tiene una justificación válida. Lo que a mí me gustaría saber, y ya que usted venía mencionando de lo que corresponde según la Constitución Política, ¿cuáles son los derechos que tienen las personas de la primera línea? Sí, pues lo primero para decir es que yo no creo en la violencia, venga de donde venga. No creo que la violencia sea una forma de resolver los problemas que tenemos en la sociedad colombiana.
Yo creo que en el caso específico de los derechos que tenían los integrantes de la primera línea, pues es el derecho a protestar, el derecho a que el Estado garantice unas condiciones de vida digna. Eso constitucionalmente es posible, es una necesidad, es una obligación del Estado con la población, pero en derecho nosotros decimos que mis derechos van hasta donde empiezo a atentar contra los derechos de la otra persona, ¿sí? Y esos derechos tienen también límites, tienen responsabilidades. En Colombia nos han acostumbrado mucho a la idea de que es necesario reclamar los derechos, y soy partidario de eso. Tenemos que reclamar nuestros derechos como ciudadanos, pero acceder a los derechos también implica unas responsabilidades. Y en esas responsabilidades, pues por supuesto que está el de respetar los bienes públicos, que son públicos precisamente porque son de todos nosotros, son de la sociedad, ¿sí? Respetar, por ejemplo, el libre desarrollo de la personalidad de las personas, la libre movilidad. No creo que el hecho de cerrar vías, por ejemplo, en casos donde se presentaron que se cerraban vías y no podían pasar, por ejemplo, las ambulancias, temas de salud, de la vida de la gente, creo que ahí habían vulneraciones de esos derechos. Es decir, mi derecho está legítimo en protestar, en salir a la calle, en reclamar que el Estado me resuelva y me garantice mis derechos, que son necesarios, pero ese derecho no me da la posibilidad de limitarle el derecho a otro ciudadano. Hola, hoy me encuentro con Marcela, politóloga egresada de la Universidad del Tolima, quien nos acompaña para abordar un tema de mucha importancia histórica y política, la primavera árabe. A pesar de más de una década que ha pasado, es importante y fundamental estudiar las consecuencias y las causas que ha dejado este movimiento en la sociedad. Marcela, muchas gracias por tu tiempo y por permitirnos este espacio. A ustedes por el espacio, buenas tardes. Marcela, ¿por qué cree usted que a pesar de tener tantas ideologías, tradiciones y creencias diferentes, tanta gente hizo parte de este movimiento y se incluyó? Bueno, mira, desde una perspectiva politológica, esta unidad en medio de las desigualdades ideológicas que se veían representados en nacionalismos diferentes, perspectivas islámicas y religiosas también diferentes, hubo un creciente malestar que hizo que todas esas diferencias no interesaran y que fuera más importante la unión popular masiva, porque no estaban de acuerdo con la corrupción, la exclusión socioeconómica, la represión por parte de regímenes autoritarios, y también las instituciones jugaron un papel importante porque se vieron deslegitimadas, ya que no cumplían con las necesidades sociales y las demandas de bienestar social mínimo, de libertad, de seguridad, de paz. Y también hay que tener en cuenta que las redes sociales fueron un instrumento utilizado por los jóvenes para poder representar esta demanda colectiva de necesidad de atención frente a lo político con las necesidades sociales. Usted menciona las instituciones. ¿Qué consecuencias considera que ha tenido a nivel social y político este movimiento? Bueno, te voy a hacer esta respuesta en dos partes. Empezando con la primavera árabe, una de las consecuencias sociales más importantes fue la radicalización de ciertos sectores dentro de la sociedad civil, pero también hubieron crisis humanitarias, diásporas masivas y una reconfiguración de la sociedad civil en varios países. Una consecuencia política importante que debemos tener en cuenta es que hubieron caídas de las dictaduras en Túnez, Egipto, Libia y Yemen, pero también consecuencias no deseadas como guerras civiles en Siria, por ejemplo, y también un ascenso de nuevos autoritarismos en lo que fue en el Sisi, en Egipto, por ejemplo. En cuanto al paro nacional del 2021, una de las consecuencias políticas más importantes fue un debilitamiento en el gobierno de manera general, un retiro de la reforma que ocasionó inicialmente el paro nacional, la renuncia del ministro que propuso la reforma, pero también hubieron nuevos escenarios en lo político, donde se vieron actores políticos que antes no habían hecho utilización de ese espacio político, por ejemplo, jóvenes, mujeres afrodescendientes, indígenas inclusive. Entonces todo esto lo que nos demuestra es que sí hubo una consecuencia política social importante dentro de los dos movimientos que se vio reflejado en la última década. A raíz de todos estos acontecimientos que nos ha nombrado,
en un contexto actual, ¿cree que para que se genere una nueva ola de esta protesta árabe, las condiciones son iguales, menores o más fuertes que en el 2011? Yo considero que las condiciones son igualmente frágiles, parecidas e iguales, ya que las situaciones por las cuales se dio la primavera árabe siguen estando vigentes, incluso son más fuertes que antes. Siguen habiendo regímenes autoritarios, sigue habiendo corrupción, sigue habiendo represión, pero hay que tener tres aspectos en cuenta. Primero, que hay una reconfiguración del miedo, porque pues tras estas guerras civiles, por ejemplo en Siria, Libia y Yemen, muchos sectores sociales asociaron esa transformación del Estado con caos y represión, entonces se vieron un poco desmotivados a hacer la protesta social. También que hay una represión, como punto número 2, una represión preventiva más fuerte de parte de los estados, es decir, que ellos ahora vieron más preventivamente estas situaciones y se preparan mejor con política simbólica y también con represión hacia estos sectores. Y tercero, que hay una movilización fragmentada, pues a diferencia del 2011, estas protestas actuales tienden a ser más locales, más étnico-religiosas y no están centralizadas como con una narrativa regional común. Hola, nos encontramos con Juan Pablo Cuenca, especialista en gerencia social, politólogo y fotógrafo independiente. Estaremos hablando con él junto con mi compañera Andy sobre el movimiento de la primera línea del paro nacional de Colombia y el movimiento Primavera Árabe y cómo se relacionan estas dos manifestaciones. Bueno, como ve esto que esto ya ha sido impulsado por jóvenes, ambos movimientos, Primavera Árabe y el paro nacional, fueron más que todo impulsados por jóvenes. ¿Cómo vendieron ese discurso a la sociedad? Bueno, los jóvenes siempre han sido un factor de cambio social, estructural en este país, y pues los jóvenes hoy en día son, creo yo, son los más afectados por esas políticas neoliberales, capitalistas, los que hoy en día son más conscientes. Estamos en una generación que lee más, se educa más, ya no es una población mayoritariamente rural, ya hay los pelados del campo incluso llegan a estudiar a las universidades y se dan cuenta de estas problemáticas sociales: desempleo, pobreza, hambre, falta de oportunidades, y ellos mismos se enfrentan a eso. Podemos evidenciar en estas manifestaciones, en los dos movimientos, que se ve mucho la creación artística. En estas manifestaciones, las arengas, los murales, los coros. ¿Y usted cree que el arte puede ser una herramienta para la transformación social? Claro, completamente. Yo apoyo mucho a los artistas, me gusta apoyar a los artistas locales, les he hecho cubrimiento. De hecho, el tema de la fotografía lo considero como mi arte y en su punto en las manifestaciones yo decía resistir desde el arte y resistir desde la cámara. Pero otros chicos generan memoria a través de también los murales. Por ejemplo, en el 2021 en la calle 60, cuando asesinaron a Santiago Murillo, hay un mural ahí en la 60 pues, que genera memoria de ese hecho y nos ayuda a la sociedad en general a interpretar, no solo desde la noticia, no solo desde el hecho amarillista, de la confrontación, de la pérdida de una vida, de que incluso un medio acá me pareció horrible que publicó el llanto de la mamá de Santiago Murillo cuando lo llevaron a la clínica, sino a través de lo visual y a través de la memoria. Bueno, desde la fotografía y desde el arte, yo digo que el arte es resistir, el arte es memoria. El arte nos permite expresarnos de diversas maneras, desde la foto, desde el mural, hasta el performance, hasta la escultura. Bueno, hay diversas corrientes artísticas. Y como politólogo, pero más que como politólogo, como persona, esos movimientos de la primavera árabe, como el estallido social, surgen a raíz de una necesidad, surgen a raíz de la esperanza de tener un cambio, de romper ese sistema hegemónico que venía atravesando tanto Colombia como estos países árabes en Medio Oriente y en parte de África.
surge a través de esa necesidad y afortunadamente los jóvenes son los que han tenido ese papel protagónico para generar estos cambios. Hoy lo vemos, digamos, marcado acá en el país con un cambio de gobierno. No voy a decir si es bueno o es malo, pero hay un cambio, se rompió con ese modelo hegemónico que traíamos de décadas atrás y solo el tiempo nos dirá si funcionó, si no funcionó o lo que va a pasar. Tanto la primera línea en Colombia como la primavera árabe son ejemplos de cómo los ciudadanos se unen para enfrentar la desigualdad y la represión. Las historias compartidas por nuestros entrevistados resaltan que hay diferencias en sus contextos, pero los jóvenes han sido una fuerza vital en la lucha por sus derechos. Estas situaciones invitan a reflexionar sobre la importancia de la movilización social y el papel que juega el Estado en responder ante las demandas de la ciudadanía. Las protestas no solo son actos de resistencia, sino también expresiones llenas de esperanza en un camino a la transformación social.